Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El oeste, un lienzo vasto y polvoriento, donde el sol pinta los días con tonos de óxido y el viento susurra historias olvidadas entre los cactus espinosos. Pocas son las leyendas que perduran más allá de una estación de lluvia, pero hay una, mis amigos, una historia que he escuchado murmullos sobre ella en las noches estrelladas, alrededor de hogueras que crepitaban bajo el ojo vigilante de la luna. Una historia de un precio incalculable y una redención aún más asombrosa. Permítanme contarles el relato de Eleanor Vance y el hombre que compró, Caleb Blackwood. Es una historia que empieza, como muchas, con la desolación. Era el año del Señor de 1885, y el polvo parecía ser el Señor Supremo de Havenwood, Texas. Un polvo fino, persistente, que se adhería a la ropa, se colaba por los resquicios de las ventanas y se asentaba en el alma, marcando con su gris pálido la dura realidad de la vida en la frontera. Los días se arrastraban bajo un sol inclemente que blanqueaba el cielo y agrietaba la tierra. Cada amanecer una promesa de calor asfixiante y cada atardecer un breve respiro antes del frío cortante de la noche. Havenwood no era un lugar para los débiles de corazón. Era un enclave de almas curtidas, donde la supervivencia se tejía con hilos de sudor, sacrificio y una silenciosa resignación. En medio de esta aridez, Eleanor Vance había llegado hacía apenas unos meses, una silueta elegante pero resuelta contra el telón de fondo de la inmensidad desolada. No era una mujer común, mis amigos. Sus modales pulcros y su cabello castaño, siempre recogido en un moño estricto, ocultaban una voluntad de hierro y una independencia forjada en el crisol de una vida que le había arrebatado demasiado. Venía del este, o eso se rumoreaba, con un pasado envuelto en las brumas de la tragedia personal, buscando en la aspereza del oeste un nuevo comienzo, un lugar donde el aire fuera tan vasto y libre como su espíritu. Había adquirido una pequeña parcela de tierra, apenas un puñado de acres sedientos, con una cabaña rústica que se desmoronaba bajo el peso del tiempo y la negligencia. Era su refugio, un santuario en ciernes, su promesa de una vida forjada con sus propias manos. Cada mañana, antes de que el sol se coronara sobre el horizonte, Eleanor ya estaba en pie. El aroma del café recién molido se mezclaba con el de la tierra seca, un perfume agridulce que ella había llegado a asociar con la esperanza. Sus manos, aunque finas, eran fuertes, marcadas por el trabajo duro. Había aprendido a sembrar, a reparar, a defenderse en un mundo que no ofrecía concesiones. Su soledad era una elección, una armadura contra el dolor del pasado, pero también un peso que a veces se posaba sobre sus hombros. Las tardes las pasaba intentando dar vida a un pequeño huerto, regando con el agua que extraía de un pozo escaso, susurrando palabras de aliento a las semillas que se negaban a brotar. La tierra era terca, como los hombres de la frontera, pero Eleanor era más terca aún. A pesar de su determinación, la vida en Havenwood no era un camino de rosas. Los ojos del pueblo, pocos pero perspicaces, la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Una mujer sola, independiente, que no buscaba marido ni compañía, era una anomalía, casi una afrenta a las costumbres
establecidas. Las miradas ladeadas, los susurros apagados en el emporio de la señora Finch eran el telón de fondo de su existencia diaria. Eleanor los ignoraba, en su mayor parte concentrándose en el arduo trabajo de construir su futuro ladrillo a ladrillo, gota a gota de sudor. Pero había algo más en Havenwood, algo que Eleanor había presenciado con un escalofrío en el alma: las subastas de deudores. Una práctica legal, sí, pero desalmada hasta la médula. Hombres y a veces familias enteras que habían caído en desgracia, incapaces de pagar sus deudas o sus impuestos, eran despojados de sus propiedades y, en su forma más cruel, ellos mismos eran subastados como mano de obra temporal al mejor postor. Era la máxima humillación, la desnudez de la dignidad humana expuesta a la vista de todos. Eleanor había presenciado una de ellas poco después de su llegada, y la imagen de un hombre desesperado, con la cabeza gacha y los hombros encorvados, grabado en su memoria como una cicatriz. La injusticia de ello, la crueldad inherente a tal sistema, le revolvía el estómago. Fue así como la noticia llegó, como un murmullo lúgubre que se extendió por las calles polvorientas. Caleb Blackwood sería el próximo en la picota. Su nombre ya era sinónimo de tragedia en Havenwood. Un hombre que había sido un pilar de la comunidad, un carpintero de manos hábiles, cuya risa resonaba en la cantina y cuya esposa, la dulce Sara, era el sol de sus días. Pero la fiebre había llegado y se había llevado a Sara tan rápida y furiosamente como un incendio en la pradera. La pena había corroído a Caleb, dejándolo como una cáscara vacía. Su taller, su sustento, había caído en el abandono. Sus herramientas se habían oxidado y las deudas se habían acumulado como las arenas del desierto. Eleanor había visto a Caleb Blackwood antes, a la distancia. Un hombre alto, de hombros anchos, ahora encorvados por el peso de la pena. Sus ojos, antes brillantes, ahora eran pozos oscuros de dolor y desesperación. Y con él sus 3 hijos pequeños. Thomas, el mayor, de no más de 8 años, con una seriedad impropia de su edad. Lily, la niña de 5, con el cabello del color de la miel y la mirada asustada. Y el pequeño Samuel, un bebé de apenas 1 año, aferrado a su padre como un brote de vida a una roca. La imagen de esa familia, deshecha por la tragedia, a punto de ser despojada de lo último que les quedaba, se clavó en el corazón de Eleanor. Había algo en la mirada de Caleb, una mezcla de orgullo herido y resignación desesperada que resonó en su propia alma. Él era un hombre que lo había perdido todo y ahora estaba a punto de perderse a sí mismo. La noche anterior a la subasta, Eleanor no pudo dormir. El viento aullaba como un lobo hambriento a través de las grietas de su cabaña, y cada ráfaga parecía traer consigo los lamentos silenciosos de la familia Blackwood. La idea de que esos 3 niños fueran separados de su padre, o peor aún, que fueran adquiridos por un hombre sin escrúpulos que solo buscaría explotarlos, era insoportable. Eleanor, que había prometido no volver a involucrarse en la vida de otros, que había huido de las ataduras emocionales, se encontró lidiando con una batalla interna. Su compasión, esa chispa que había intentado sofocar, ardía con una intensidad renovada. ¿Podía una mujer sola, con apenas lo suficiente para sí misma, hacer una diferencia? Tenía el derecho de intervenir en el destino de otra familia, por muy noble que fuera su intención. El amanecer la encontró en vela, con una decisión que la llevaría a un camino que nunca había imaginado. El día de la subasta amaneció con un cielo de un azul implacable, sin una sola nube que ofreciera un ápice de clemencia. El sol, aún bajo, ya prometía una jornada de calor sofocante. La plaza del pueblo, normalmente silenciosa a esa hora, bullía con un murmullo expectante. Pequeños grupos de hombres se congregaban,
sus sombreros de ala ancha proyectando sombras sobre sus rostros curtidos, susurrando comentarios y especulaciones. Las mujeres, con sus cestas de mimbre y sus vestidos de percal, se apiñaban cerca de la tienda general, sus miradas furtivas dirigidas hacia el estrado improvisado. La expectación era palpable, densa como el calor del desierto, y bajo ella yacía una corriente subterránea de vergüenza y curiosidad morbosa. Eleanor Vance llegó a la plaza con el corazón latiéndole con una fuerza inusitada contra sus costillas. Vestía un sencillo vestido de algodón, de un tono azul pálido que se mimetizaba con el cielo, y su sombrero de paja le ofrecía una escasa protección contra los primeros rayos del sol. Intentó pasar desapercibida, pero la presencia de una mujer sola en un evento tan sombrío era, en sí misma, una anomalía. Se detuvo a cierta distancia mezclándose con la multitud, observando con una quietud tensa el estrado. Sus ojos buscaron a Caleb Blackwood. Cuando lo trajeron, un silencio pesado y reverente cayó sobre la plaza. Caleb Blackwood, el hombre que una vez había caminado con la cabeza alta, ahora avanzaba con los hombros encorvados, su mirada clavada en el polvo. Su ropa, antes la de un trabajador honrado, ahora colgaba de su cuerpo demacrado, sucia y remendada. El polvo del camino se había adherido a sus cabellos oscuros y a la barba incipiente, dándole un aspecto fantasmal. En sus brazos, el pequeño Samuel dormía, ajeno al drama que se desplegaba a su alrededor, mientras Thomas y Lily se aferraban a las perneras de su pantalón, sus rostros pálidos y sus ojos grandes, llenos de un terror mudo. La imagen era desgarradora, una estampa de la miseria humana. El subastador, un hombre corpulento de voz atronadora y rostro rojizo, comenzó su letanía, recitando las deudas impagas de Caleb Blackwood, el abandono de su taller, la falta de recursos para mantener a sus hijos. Cada palabra era un golpe, un martillo que machacaba la dignidad de Caleb. El hombre no levantó la vista, pero Eleanor pudo sentir la humillación que lo consumía, una llama fría de resentimiento que ardía bajo su piel. Y ahora, por el servicio de Caleb Blackwood y la custodia temporal de sus 3 hijos, Thomas, Lily y Samuel, bramó el subastador, su voz resonando en el aire quieto. Un hombre fuerte capaz de trabajar la tierra o lo que se le encargue. Los niños, pequeños pero útiles para las tareas del hogar o para aprender un oficio. ¿Quién ofrece la primera puja? Un murmullo recorrió la multitud. Algunos hombres ofrecieron cifras bajas, buscando mano de obra barata. Eleanor sintió un nudo en el estómago. No podía permitirlo. No podía permitir que esa familia fuera desmembrada, que esos niños fueran tratados como meras herramientas. Respiró hondo, el aire quemándole los pulmones. $100, dijo Eleanor, su voz clara y firme, cortando el aire como un cuchillo. Un silencio atónito cayó sobre la plaza. Las cabezas se giraron, la sorpresa y la indignación grabadas en cada rostro. $100 era una suma exorbitante para la adquisición de un deudor, una cantidad que muchos consideraban una locura. Los susurros estallaron de nuevo, esta vez con una mezcla de indignación y asombro. La señorita Vance, una mujer, ¿y por qué querría ella? Caleb Blackwood, que hasta entonces había mantenido la cabeza gacha, levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y llenos de una mezcla de desconcierto y una furia apenas contenida, se encontraron con los de Eleanor. En ese instante, para él, ella no era una salvadora, sino una compradora más, una mujer que lo había humillado aún más, exhibiendo su desgracia ante todos. Su orgullo, aún maltrecho, se rebeló. Eleanor sintió la punzada de su resentimiento, tan palpable como el calor del sol. Monty Hayes, un terrateniente influyente y sombrío, dueño de vastas extensiones de tierra y de una reputación tan impecable como intimidante,
se abrió paso entre la multitud. Un hombre de complexión robusta, con un bigote cuidado y una mirada fría y calculadora. Sus ojos se posaron en Eleanor con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Él había estado observándola desde su llegada a Havenwood, viéndola no como una mujer, sino como una nueva propiedad que deseaba poseer. Su interés en Eleanor había sido evidente, y su presencia en la subasta, aunque no inesperada, añadió una capa de tensión. 150, dijo Monty, su voz grave y resonante, sin apartar la mirada de Eleanor. Era una provocación, un desafío. Él no quería a Caleb. Blackwood la quería a ella y estaba dispuesto a demostrar su poder. Eleanor no pestañeó. 200, respondió, su voz ahora un poco más tensa, pero aún firme. La multitud contuvo el aliento. $200. La locura de esa mujer no tenía límites. Monty Hayes sonrió, una mueca carente de calor. Su mirada se deslizó de Eleanor a Caleb, con una expresión que parecía decir: «Este hombre es un perdedor, y tú eres una tonta por quererlo». Pero no pujó más. La suma ya era una extravagancia, para lo que se consideraba una simple transacción. $200 a la señorita Vance, una vez, 2 veces, vendidos. El golpe del mazo resonó en el silencio. Eleanor Vance había adquirido la propiedad de Caleb Blackwood y sus 3 hijos. El viaje de la plaza a la destartalada cabaña de los Blackwood, ahora su propiedad, fue un tormento. Eleanor caminaba delante, con la espalda recta, consciente de las miradas y los susurros que lo seguían. Caleb Blackwood la seguía, su paso arrastrado, con los niños aferrados a él. Lily sollozaba en silencio, y Thomas miraba a Eleanor con una mezcla de miedo y resentimiento. El pequeño Samuel seguía dormido, ajeno a la nueva e insólita guardiana que lo sostenía su padre. El aire se volvió pesado con la desconfianza, la vergüenza y el abismo de malentendidos que se abría entre ellos. Al llegar a la cabaña, un amasijo de madera podrida y ventanas rotas, la realidad golpeó a Eleanor con la fuerza de un puñetazo. El lugar era un desastre, un reflejo del alma de Caleb. Telarañas cubrían las esquinas, el polvo cubría cada superficie, y el aire estaba viciado con el olor a abandono y miseria. Caleb entró sin decir una palabra, sus ojos escudriñando el interior como si buscara un rincón donde esconderse. Los niños se quedaron pegados a él como si esperaran que Eleanor les hiciera daño. «Este será su hogar», dijo Eleanor, su voz suave, intentando infundir un poco de esperanza en el aire opresivo. «No los he comprado para esclavizarlos, señor Blackwood. Les he dado una oportunidad, a ustedes y a mí». Caleb se giró bruscamente, su rostro demacrado contorsionado por la ira. «¿Oportunidad? ¿Dice usted? ¿Oportunidad de qué? ¿De ser sus sirvientes? ¿De ser su maldita caridad, señorita Vance? No soy un animal que se subasta, y mis hijos no son mercancía». Su voz era un gruñido, áspera como la arena. Eleanor no se inmutó, aunque sus palabras le dolieron. Ella comprendía su furia, pero no había rastro de gratitud en sus ojos, solo un orgullo herido que levantaba un muro infranqueable entre ellos. «No es caridad, señor Blackwood», respondió con calma, mirándolo a los ojos. «Es una inversión, en un futuro, en una vida digna para estos niños». Señaló a los pequeños, que se encogieron detrás de él, y en la posibilidad de que usted recupere lo que ha perdido. No le pido agradecimiento, solo su cooperación, y que no le infunda miedo a sus hijos». Caleb la miró con desprecio, pero no respondió. Se dio la vuelta y se sentó en un banco de madera roto, la cabeza entre las manos. Los niños se acurrucaron a su lado, la imagen misma de la desesperanza. Eleanor suspiró. El camino sería largo y arduo.
La hostilidad del pueblo, los persistentes avances de Monty Hayes, que ya había pasado por la cabaña ofreciéndole ayuda con una sonrisa lasciva, y ahora el resentimiento de Caleb. Tendría que reconstruir no solo una casa, sino también la confianza de un hombre roto y la fe de 3 niños asustados. La nueva dinámica había comenzado, cargada de tensión, desconfianza y una pregunta sin respuesta. ¿Podría una chispa de esperanza encenderse en medio de tanta desolación? Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, y con cada amanecer, Eleanor Vance ponía su alma en la tarea de transformar la desolación en un hogar. El trabajo era extenuante, un desafío constante a su resistencia física y emocional. Bajo el sol abrasador de Havenwood, Eleanor, con la ayuda reacia de Caleb, reparó el techo, parchó las paredes agrietadas y desbrozó la maleza que había invadido el jardín. Sus manos, antes suaves, se endurecieron con callos y sus músculos dolían al final de cada jornada. Pero con cada clavo martillado, con cada tabla colocada, un fragmento de esperanza se tejía en la estructura de la vieja cabaña. Caleb Blackwood, al principio, era una sombra. Se movía por la casa con una pesadez melancólica, cumpliendo las tareas que Eleanor le asignaba con una eficiencia silenciosa, pero sin una palabra de más, sin una mirada amable. Su orgullo herido era una armadura impenetrable y su resentimiento hacia Eleanor una barrera invisible pero poderosa. A menudo, Eleanor lo encontraba mirando al vacío, sus ojos ausentes, perdidos en los fantasmas de su pasado. El taller, el lugar donde una vez había encontrado alegría y propósito, permanecía cerrado, cubierto por el polvo, un monumento a su pérdida. Los niños, en cambio, eran más maleables, más abiertos a la bondad que Eleanor ofrecía. Thomas, el mayor, era el más desconfiado, protector de sus hermanos, pero la quietud de Eleanor, su paciencia y sus pequeñas atenciones, un cuento antes de dormir, una galleta casera, una sonrisa genuina, comenzaron a derretir su hielo. Lily, la mediana, era un rayo de sol que se había marchitado, pero Eleanor descubrió que le encantaba dibujar y le proporcionó trozos de papel y carbón. El pequeño Samuel, al principio, solo gateaba hacia su padre, pero pronto aprendió a extender sus bracitos hacia Eleanor, buscando su consuelo. Verlo sonreír, aunque fuera brevemente, era la única recompensa que Eleanor buscaba. Las noches eran un tormento para Caleb. Los gemidos ahogados que escapaban de sus labios mientras dormía, las veces que se levantaba con un grito silencioso, el cuerpo empapado en sudor frío, eran un testimonio de las heridas que lo consumían. Eleanor lo oía desde su propia cama, y aunque respetaba su privacidad, su corazón se encogía de pena. Sabía que la pérdida de Sarah era una herida abierta y que él se negaba a sanar. Los chismorreos del pueblo eran el constante zumbido de un enjambre de abejas. Esther Finch, la dueña del emporio, era la abeja reina. Sus comentarios venenosos sobre la inmoralidad de Eleanor, sobre la extraña situación de una mujer soltera viviendo con un hombre y sus hijos, se extendían como la pólvora. Eleanor los ignoraba, pero el peso de la desaprobación pública era pesado. Y luego estaba Montgomery Monty Hayes. Sus visitas a la cabaña se hicieron más frecuentes, sus ofertas de ayuda más insistentes, sus palabras más cargadas de dobles sentidos. Veía a Eleanor como un premio, un símbolo de estatus, y su persistencia era asfixiante. «Señorita Vance», decía con su voz aceitosa, «esta vida no es para una dama. Permítame ayudarla. Podría tener una vida de comodidad conmigo». Eleanor lo rechazaba con firmeza, pero la sombra de su influencia era ominosa. Fue la enfermedad lo que finalmente rompió las barreras.
Una tarde, el calor de Havenwood se hizo insoportable, y luego, con la llegada del crepúsculo, Thomas, el mayor de los niños, comenzó a arder en fiebre. Pronto, Lily y Samuel también mostraron signos de la misma enfermedad, una fiebre alta, delirios y una debilidad alarmante. El pánico se apoderó de Caleb, un pánico visceral que lo sacó de su letargo. Eleanor, a pesar de su propio miedo, mantuvo la calma. Se turnaron, noche y día, para bajar la fiebre con paños fríos, para darles de beber pequeñas cucharadas de agua, para susurrar palabras de consuelo. En esas noches interminables, la vulnerabilidad compartida los desnudó. Caleb, en su desesperación, se apoyó en Eleanor, pidiéndole consejo, sus ojos buscando en los de ella una esperanza que él no podía encontrar. La vio moverse con una gracia silenciosa, sus manos expertas y su voz suave, cuidando a sus hijos como si fueran propios. Vio la fatiga en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Una noche, mientras Eleanor sostenía a Samuel, que tosía con dificultad, Caleb se sentó a su lado. «No sé qué haría sin usted», murmuró, su voz rota por la emoción. Fue la primera vez que la gratitud, una gratitud genuina, resonó en sus palabras. La fiebre finalmente cedió, dejando a los niños débiles, pero en recuperación. La casa, aunque cansada, estaba llena de un suspiro colectivo de alivio. A partir de ese momento, algo cambió entre Caleb y Eleanor. El muro no se derrumbó por completo, pero surgieron grietas. Empezaron a hablar, no solo de las tareas diarias, sino del pasado, de sus sueños rotos, de la esperanza. Eleanor le contó de su propia pérdida, de la soledad que la había traído al oeste. Caleb, a su vez, le habló de Sarah, de cómo se había sentido perdido sin ella, de cómo la pena lo había consumido. Compartieron momentos de vulnerabilidad, de risas silenciosas, mientras los niños jugaban, y Eleanor sintió la innegable atracción que había comenzado a brotar entre ellos, una atracción que los asustaba y a la vez los atraía. Un día, mientras Eleanor regresaba del emporio, escuchó la voz estridente de Esther Finch. «Es una desvergüenza, digo yo. Una mujer soltera conviviendo con un hombre y sus 3 hijos. ¿Quién sabe lo que pasa en esa casa? La señorita Vance no es más que una...» Antes de que pudiera terminar la frase, una voz grave y furiosa la interrumpió. «¡Basta, señora Finch!» Era Caleb. Se había acercado sigilosamente. «La señorita Vance es la persona más honrada que conozco. Ella ha salvado a mi familia de la miseria y no permitiré que usted ni nadie más manche su nombre con sus calumnias». El rostro de Caleb estaba enrojecido por la ira. Sus ojos brillaban con una intensidad protectora. La señora Finch, atónita, se encogió. La gente alrededor se quedó en silencio, sorprendida por la inesperada defensa. Eleanor sintió un calor en el pecho, una emoción profunda y abrumadora. Él la había defendido, públicamente, sin dudar, pero la calma duró poco. La verdadera tormenta llegó con el polvo levantado por un carruaje elegante que se detuvo frente a la cabaña. De él descendió una mujer de porte altivo, vestida con ropa fina y una expresión de fría determinación en el rostro. Era Rosalind Blackwood, la cuñada de Caleb, hermana de Sarah, y una mujer que siempre había desaprobado la vida que Caleb había llevado con su difunta esposa. Sus ojos, tan oscuros como los de Caleb, pero carentes de su calidez, se posaron en Eleanor con un desprecio apenas disimulado. «Caleb», dijo Rosalind, su voz tan afilada como un cuchillo, «he venido por los niños, he escuchado los repugnantes rumores de este pueblo, tu incapacidad para cuidarlos, tu deplorable cohabitación con esta mujer. He iniciado los trámites para solicitar su custodia. Estos niños merecen un hogar decente, no un escándalo». Las palabras de Rosalind cortaron el aire como látigos.
Caleb palideció, su antiguo miedo a perder a sus hijos resurgiendo con fuerza. Los niños que jugaban cerca se quedaron quietos, sintiendo la tensión. Eleanor sintió cómo su corazón se encogía. Los cimientos de la frágil familia que habían comenzado a construir se tambaleaban. Rosalind representaba no solo una amenaza legal, sino también la encarnación de los prejuicios del pueblo, reforzados por Monty Hayes, quien sin duda había avivado el fuego. El dilema de Eleanor era profundo. ¿Cómo podía luchar por el amor y la formación de una familia con Caleb sin comprometer su propia honra y la seguridad de los niños? La acusación de inmoralidad era una mancha grave en esa época y podía ser suficiente para que Rosalind ganara la custodia. Debía sacrificarse y alejarse para protegerlos de las calumnias y los prejuicios, permitiendo que el orgullo de Caleb lo consumiera nuevamente. ¿O debía mantenerse firme, enfrentando no solo las calumnias del pueblo y las maquinaciones de Monty y Rosalind, sino también el miedo arraigado de Caleb a amar y perder de nuevo? Eleanor miró a Caleb. Vio el miedo en sus ojos, la vieja desesperación, pero también vio algo más, una nueva fuerza, una conexión entre ellos que había crecido en la adversidad. La lucha por demostrar su carácter y la legitimidad de su vínculo se convirtió en un acto de sacrificio personal, una búsqueda de justicia para una unión que desafiaba todas las convenciones del viejo oeste. El momento de mayor intensidad había llegado, el clímax de su destino. Eleanor sabía que no podía huir más. Debía luchar, no solo por ella, sino por los niños, por Caleb, y por el amor inesperado que había encontrado en el corazón de la desolación. La confrontación con Rosalind Blackwood fue inevitable. Un torbellino de acusaciones y verdades a medias que amenazó con arrastrar a Eleanor y Caleb a las profundidades del escarnio público. Rosalind, con su abogado de renombre de la ciudad, había presentado su caso ante el juez de paz local con una frialdad calculada, pintando un cuadro de Eleanor como una mujer sin escrúpulos y de Caleb como un hombre incapaz, sumido en la autocompasión. Los rumores de Esther Finch y las insinuaciones de Monty Hayes habían sido la base de su argumento. Un tejido de calumnias diseñado para despojar a los niños de su padre y de la mujer que había comenzado a amarlos. El día de la audiencia, la pequeña sala estaba abarrotada. Los rostros curiosos de Havenwood se agolpaban, expectantes, sedientos de drama. Eleanor, vestida con su mejor, aunque modesto, vestido, se sentó con la espalda recta, su rostro pálido pero resuelto. A su lado, Caleb, con sus manos firmes sobre las rodillas, miraba a Rosalind con una mezcla de dolor y una ira apenas contenida. Thomas y Lily estaban sentados en un banco, aferrándose a las manos de un Caleb que los tranquilizaba en silencio, mientras Samuel dormía plácidamente en los brazos de Eleanor. Cuando le tocó el turno de hablar, Eleanor se levantó. Su voz, aunque temblaba ligeramente al principio, se hizo más fuerte con cada palabra. No habló de caridad ni de deber, sino de un hogar. Su señoría, comenzó, su mirada abarcando a la multitud. No he venido a pedir compasión, he venido a pedir justicia. Estos niños fueron encontrados en la miseria, abandonados por la sociedad y por aquellos que debían protegerlos. Yo les di un techo, sí, pero ellos me han dado mucho más. Me han dado una familia. Caleb Blackwood es un hombre bueno, un padre amoroso, que ha sufrido una pérdida inmensurable. Juntos hemos reconstruido no solo una casa, sino una esperanza. Eleanor miró a Caleb y por primera vez sus ojos se encontraron con una claridad que trascendía las palabras. Si la moralidad se mide por el amor y el sacrificio, entonces yo soy la mujer más moral de este pueblo. He puesto mi vida, mi reputación y mi futuro
en asegurar que estos niños tengan un hogar, un refugio, un lugar donde ser amados. Y Caleb Blackwood, a pesar de su dolor, ha luchado a mi lado. Hemos forjado un vínculo que va más allá de las convenciones. Es un vínculo de respeto, de apoyo mutuo y sí, de un amor que ha nacido de las cenizas de la tragedia. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra amor, una revelación pública de un sentimiento que ambos habían guardado en sus corazones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La franqueza de Eleanor, su valentía al admitir su amor en un foro tan público, era inaudita. Monty Hayes, sentado en la primera fila, apretó los puños, su rostro contorsionado por la ira. Rosalind, por su parte, parecía haber sido golpeada, su expresión de superioridad resquebrajándose. Luego, Caleb Blackwood se levantó. Su voz, grave y resonante, llenó la sala. «Su señoría», dijo, mirando directamente a Rosalind, «mi hermana de corazón dice que soy incapaz. Quizás lo fui. La pena me consumió, sí. Pero esta mujer, Eleanor Vance, no solo me salvó a mí, sino a mis hijos. Ella me mostró que la vida podía continuar, que el amor podía volver a florecer. Ella es la mujer más valiente y honrada que he conocido. Y si el precio de la redención es enfrentar al mundo entero, lo haré. Porque estos niños necesitan a su padre, y yo necesito a Eleanor. No solo como una socia, no solo como la persona que compró mi dignidad, sino como el alma que ha sanado la mía. No permitiré que nadie se los lleve ni que manche su nombre». Las palabras de Caleb, dichas con una convicción que brotaba de lo más profundo de su ser, silenciaron a todos. Era la primera vez que muchos en Havenwood lo veían levantarse de sus cenizas, y la fuerza de su declaración fue innegable. El juez, un hombre curtido por los años de servicio en la frontera, escuchó atentamente, vio la verdad en los ojos de Eleanor y Caleb, la conexión inquebrantable que se había forjado en el crisol de la adversidad. El veredicto fue a favor de Eleanor y Caleb. El juez dictaminó que, si bien la situación era inusual, la evidencia de amor, cuidado y un hogar estable era irrefutable. La petición de Rosalind fue denegada y se le advirtió que no molestara más a la familia. La victoria fue silenciosa, pero resonante. El pueblo, que había llegado con sed de escándalo, se marchó con una nueva comprensión de lo que era la verdadera familia y el verdadero amor. La poquita polvo de la sala de audiencias se asentó, y con ella la tormenta que había amenazado con destruirlos. Rosalind, humillada, se marchó de Havenwood, su sombra de desaprobación desvaneciéndose en el horizonte. Monty Hayes, al ver su plan desmoronarse y su influencia pública disminuida por el inesperado apoyo del pueblo a Eleanor y Caleb, se retiró, sus ojos aún lanzando una mirada de promesas vacías, pero con su poder ahora mermado. La cabaña de los Blackwood, que ahora era la cabaña de los Vance Blackwood, se convirtió en un verdadero hogar. Los días transcurrían con un nuevo ritmo, un ritmo de trabajo, sí, pero también de risas y de una paz duramente ganada. El taller de Caleb, antes un mausoleo de su dolor, volvió a abrirse. Con la ayuda de Eleanor, limpió el polvo, afiló las herramientas y poco a poco los sonidos de la madera siendo trabajada volvieron a llenar el aire. Los niños, Thomas, Lily y Samuel, florecieron bajo el sol de su nuevo hogar. Sus risas ahora un eco constante en el jardín donde Eleanor finalmente logró hacer brotar algunas semillas, una explosión de verde en el desierto. Eleanor y Caleb, sentados en el porche al caer la tarde, veían cómo el sol teñía el cielo de naranjas y morados. Sus manos se encontraron, sus dedos entrelazándose con naturalidad. El silencio entre ellos no era de incomodidad, sino de una profunda comprensión, de una paz que solo aquellos que han luchado juntos pueden conocer.
El amor que había nacido de una circunstancia tan inusual, de una subasta de deudores, era ahora el cimiento inquebrantable de su vida. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», murmuró Caleb, su voz ronca, mirando a Eleanor. «Que volvería a tener una familia, un hogar, una razón para seguir adelante». Eleanor sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «El oeste es un lugar de segundas oportunidades, Caleb», susurró apretando su mano. «A veces, las cosas más hermosas nacen de la mayor desolación». Y así, bajo el vasto y estrellado cielo del desierto, Eleanor Vance y Caleb Blackwood encontraron su redención. No fue fácil, amigos míos. El camino estuvo lleno de espinas y polvo, de prejuicios y pérdidas. Pero en medio de la aspereza del oeste, descubrieron que el amor verdadero no se compra ni se vende, sino que se forja en el fuego de la adversidad, un amor inesperado capaz de sanar las heridas más profundas y de construir un futuro donde solo había ruinas. Y esa, queridos oyentes, es una leyenda que vale la pena recordar, una melodía de esperanza que resuena en el alma del oeste.